¿A dónde vais? A escuchar el Kawin, ¿Qué Kawin? el podcast, po, el de Vida Digna. Estás escuchando El Kawin, un podcast del Movimiento Solidario Vida Digna de San Joaquín. Bienvenidas sean todas y todos los vecinos que nos escuchan en El Kawin del mes de octubre. Este es un episodio especial junto a las compañeras de El Pincollazo. Soy Oscar, dinamizador del programa, y en este episodio hemos invitado a las vecinas que hacen parte de la mesa dirigencial del proyecto El Guanaco para conversar sobre el plan de emergencia habitacional y la situación actual de vivienda desde la perspectiva del movimiento solidario Vida Digna. La relevancia de este episodio va de la mano con atender nuestra necesidad por el techo, pero también por la construcción de comunidades organizadas para la vida digna. Nuestro propósito es poder evidenciar algunos elementos de la realidad nacional que nutran las discusiones que, en estos momentos, se están generando en las asambleas de los comités del movimiento en relación con la política habitacional y el plan de emergencia habitacional. Así, sin más, abro el micrófono a nuestras invitadas que se presentarán y nos dirán qué esperan de este Kawin. Mi nombre es Simón González, soy parte del Movimiento Solidario Vida Digna en Huechuraba e integro la asamblea del Comité Ruca Nehuen 2 del megaproyecto de Guanaco, también en Huechuraba. Y sobre este programa yo espero que podamos en realidad conversar sobre temas y noticias que últimamente han generado un alto impacto en el tema de la vivienda y que no necesariamente son lo totalmente precisas que nos gustaría y que generalmente se reproducen en medios sin mucho cuestionamiento crítico de dónde proviene la información. Hola, mi nombre es Gloria Díaz, pertenezco a la Asamblea Buen Vivir del proyecto Guanaco, federado al Movimiento Solidario Vida Digna, y estamos aquí buscando dar a conocer y demostrar cuáles son las falencias y hasta dónde ha llegado el consumismo por la vivienda cuando debería ser un derecho. Excelente y bienvenidas. Bueno, démosle la partida al programa. Y empezamos con la primera pregunta. El plan de emergencia habitacional surgió en respuesta a la crisis actual que vivimos en Chile. Sin embargo, ¿realmente ha sido efectivo para avanzar en la superación de la emergencia habitacional? Bueno, el plan de emergencia habitacional surgió por la crisis habitacional que había en el país, una crisis bastante seria que afecta a una gran parte de la población y que si bien ha dado cierto grado de solución, no está cubriendo la necesidad real ni tampoco a las familias que lo están necesitando, porque muchas de estas viviendas son con deuda, son con ahorros muy altos. La gente, la que de verdad está necesitando, no tiene esos ahorros, no tiene ese nivel de pago, porque si no tienen un crédito de vivienda, o sea, un crédito hipotecario, lo que tienen que conseguir es un crédito de consumo. Y un crédito de consumo es mucho más alto. Entonces, si bien da solución a un porcentaje de la población, hay otra que no está siendo cubierto, que por ejemplo hay casos aquí en la región metropolitana, en la comuna de San Joaquín, que están pidiendo 7 millones de ahorros por una vivienda de 55 metros cuadrados, que no es una dimensión digna para vivir, no es un ahorro que puede tener la gente. Vendieron autos, vendieron sus enseres, vendieron muchas cosas y aún así no lograron conseguir el monto y se tuvieron que bajar del proyecto. También se está prohibiendo en algunas comunas que se creen nuevos comités de vivienda, por ende ese número no existe, no está registrado, aparecen como que esta vivienda ya tiene solución habitacional del 100% cuando en realidad está siendo escondido bajo la alfombra. Entonces también es importante comentar que los que de verdad están necesitando esta cobertura del plan de emergencia habitacional al mismo tiempo están siendo dejados de lado. No estamos cubriendo a las familias que están creciendo o a los que no han logrado sacar un registro social de hogares o a los que tienen un registro social de hogares con el 100% y en realidad no tienen para subsistir el día a día. Entonces son muchas las aristas que están afectando y que en realidad no está siendo efectivo, como incluso dicen en sus propios documentos, en su propia evaluación del proyecto.
Bueno, complementando la perspectiva que planteaba Gloria, en nuestro movimiento, las organizaciones que la integramos hemos discutido el tema en una forma o en un intento de evaluación del plan de emergencia habitacional y consideramos que, como su nombre lo dice, esta es una ley que es de emergencia y por lo tanto no busca solucionar el problema habitacional, sino que profundizar el mismo modelo que hoy en día ya existe. Y esto se ha demostrado, por ejemplo, a través del traspaso de mayores recursos públicos a manos privadas, ya que las empresas constructoras en su mayoría son privadas, no existe una empresa pública de construcción, no existe otra forma de involucramiento del Estado más allá que sea entregar dinero a los privados, en donde de esa parte del subsidio, que es supuestamente para familias muy vulnerables, luego se convierte en utilidades, en ganancias o en el lucro que busca la empresa privada. Y además, esta ley lo que ha implicado es que las familias, las más vulnerables, también muchas veces, como decía Gloria, quedan fuera de los proyectos habitacionales porque tienen que aumentar demasiado su ahorro y no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, las familias que terminan quedando en los proyectos, cuando se logra un proyecto y se exige, por ejemplo, ahorrar más allá de las 40 UF, las familias más vulnerables, como las que tienen el registro social del 40% hacia abajo, muchas de ellas terminan saliendo de los proyectos porque no tienen cómo ahorrar esa cantidad de dinero, incluso cuando son cantidades bajas de 30 o 40 UF. Entonces, desde nuestra perspectiva, si bien el plan de emergencia avanza en algunos puntos, el problema es que no cambia el modelo de producción de la vivienda social en Chile, sino que lo profundiza en el mercado inmobiliario privado. Y bueno, un ejemplo de que el plan de emergencia habitacional no ha dado los resultados esperados por el gobierno y también por los legisladores en el Congreso es que hoy en día existen más familias en campamento que cuando empezó este plan de emergencia habitacional. Más allá de profundizar en los datos exactos de esto, el problema es que la crisis se expresa y se profundiza porque el Estado no es capaz de ponerle un freno a la especulación con el precio del suelo y tampoco con la especulación en el valor de la vivienda. Entonces, por ejemplo, hoy en día el Estado incluso es capaz de sostener el negocio inmobiliario solamente con recursos públicos, traspasando o comprando o estando involucrado en la adquisición de casi el 50% de las viviendas que se producen anualmente en el país. Y la otra 50% de las viviendas son, no sé, departamentos quizás de segunda vivienda o inversión inmobiliaria de multifamily o otro tipo de negocios inmobiliarios en donde no están pensadas las viviendas para las familias más vulnerables, sino que para reproducir el mismo negocio. Y un ejemplo de eso es que se crean subsidios o las oportunidades para comprar a personas que ya tienen vivienda y compran la segunda, la tercera, cuarta vivienda y eso lo terminan arrendando generalmente a familias que son migrantes muchas veces y terminan ocupando estos departamentos que le dicen los guetos verticales en donde viven mayoritariamente personas migrantes que no tienen otra forma de acceder a la vivienda y ven cómo se vacían su sueldo mensualmente, traspasando ese dinero ni siquiera a una familia que está arrendando, sino que a un banco que es dueño de edificios completos o a empresas inmobiliarias o transnacionales que son dueñas de esos mismos edificios y los arriendan en su totalidad a familias sin casa. También agregar que en el censo del 2024 se dio a conocer que cerca de más de 400.000 familias viven actualmente en un hacinamiento medio o alto, lo que implica que viven 2 hasta 5 más personas en una sola habitación, en donde tienen que compartir cama, donde tienen que compartir espacio, donde las infancias no tienen una cama propia donde dormir, duermen 2, 3 personas en una sola cama, donde no se les está dando una dignidad, un crecimiento sano, donde se ve una solución habitacional para un núcleo familiar, pero en realidad ese núcleo familiar tiene atrás otro que van a volver a compartir ese espacio, solamente que en esta ocasión no los van a terminar echando de su casa porque no pueden pagar arriendo o porque ya se cansaron de recibirlos porque viven de allegados. Entonces, si bien se da solución con la vivienda básica a una familia, es una familia que en realidad necesita 3 habitaciones, 4 o más, porque se van a ir a vivir 2 núcleos a una casa con 3 habitaciones y van a terminar, no sé, bajando de un hacinamiento alto a un hacinamiento medio, pero va a seguir siendo un hacinamiento. Muy bien, en ese caso creo que ha quedado bastante claro que la efectividad del programa
es nula, por no decir muy baja. Entonces, pasemos a la segunda pregunta. Recientemente hemos escuchado noticias sobre la falta de recursos para financiar algunos proyectos impulsados en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. ¿Podrían hacer mención de algunas de las causas que llevaron a esta situación y cuáles actores políticos están involucrados? En lo que se refiere al plan de emergencia habitacional y los factores que están involucrados, los que más molestan actualmente son el gremio de la construcción, de las constructoras, porque se están fortaleciendo económicamente, están aumentando sus bolsillos en base a la necesidad de la gente, en base a los subsidios del Estado que está dando para que se construyan estas viviendas sociales, sin siquiera poner, no sé, su capital inicial para poder iniciar estas construcciones, porque si el gobierno no les da el subsidio, si el gobierno no les da un crédito, si no les bajan las tasas de intereses para pagarlo, no empiezan las construcciones, las viviendas no se levantan, la gente sigue esperando, no compran los suelos en los que van a ganar ellos su propio dinero, con una ganancia asegurada mínima del 10%, que estamos hablando de que son proyectos de que se van a embolsar miles de millones. Entonces no es justo que estén esperando a que el gobierno les mantenga el negocio, siendo que ellos ya con las ganancias podrían iniciar los proyectos sin problema. Además de eso, dan una alerta de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo les tiene una deuda de aproximadamente 1.000 millones, lo que no solo preocupa al gremio de constructora, no solo deja mal puesto el funcionamiento del plan de emergencia habitacional, sino que también le causa angustia, le causa preocupación a los vecinos a los que le están diciendo, ¿sabes qué? No hay plata para comprar el terreno donde se va a construir tu vivienda. Se les da esa alerta, se preocupa a la gente y después resulta que esos datos no están respaldados, no hay información fidedigna, sino que simplemente rumores de pasillo que están causando un daño en la población. Si las constructoras no están sufriendo, las constructoras están aseguradas, se les paga antes de que inicie su propio trabajo, o sea, compran el terreno y ya le tienen pagado la mitad del proyecto con plata de subsidio. Entonces, ¿cómo se habla de que no hay medios, de que hay deuda, si la plata por ser gobierno se les tiene que pagar sí o sí? Y bueno, complementando la idea de Gloria, me gustaría agregar algunos elementos de contexto. Uno tiene que ver con que esta noticia de que el Estado le debe a través del Serviu aproximadamente 1.000 millones de dólares a las empresas constructoras, no se tiene claridad, por ejemplo, de dónde surge esta información y tampoco se han dado respaldos al respecto. Eso por un lado. Lo otro tiene que ver con que en esta época justamente es cuando se discute la ley de presupuesto y a mí me da la impresión, y a nuestro movimiento también, que esta idea de la supuesta deuda surge para también presionar desde los actores del mundo inmobiliario y de las empresas constructoras, de presionar al Estado y al Parlamento para que a través de la ley de presupuesto se entreguen muchos más recursos públicos a la empresa constructora privada. Y yo creo que ese es el meollo del asunto, ya que hoy en día estos supuestos 1.000 millones de dólares no se sabe de dónde proviene esa suma, y además se plantea que el Estado tiene una deuda cuando eso no es del todo real. ¿Por qué digo esto? Porque la empresa constructora están presionando para que el Estado le entregue muchos más recursos de los que ya le ha entregado todos los años como adelantos para la construcción de viviendas sociales, pero estos adelantos no son una obligación del Estado. Según el mismo decreto y las leyes que regulan esto, es el ministerio a través de los Serviu puede destinar recursos a préstamos de enlace, por ejemplo, o adelantos para la construcción o compra de terreno, pero solamente cuando el Serviu respectivo tiene los recursos para hacerlo. En caso de que se agoten, el Serviu no está en la obligación de nuevamente entregarle más de estos préstamos o estos créditos. Entonces, ocurre que la empresa privada está obligando al Estado a que entregue estos recursos cuando no es una obligación, y como el Estado hoy en día, desde que es algo que ocurre todos los años, pasa que el Serviu queda sin plata y luego se reasignan recursos que no se utilizaron de otras regiones y se gastan para el año actual, que es lo que va a ocurrir ahora en un par de semanas o quizá en unos meses, en donde los recursos que no se gastaron en otras regiones se reasignan a la región metropolitana, en donde está este problema de la supuesta deuda,
para que se entreguen estos adelantos y estos préstamos. Ahora, hoy en día no es que las empresas privadas no puedan, las empresas constructoras no estén construyendo, sino que continúan haciéndolo, y la forma que ha buscado el Serviu para darle agilidad y que se comience a construir estos proyectos que no tienen estos adelantos es un método de crédito, de préstamo a través de los bancos, principalmente quizás el Banco Estado, que ocupan un método que se llama el confirming, que básicamente se le entrega una plata por adelantado a una tasa de interés que luego tiene que asumir la empresa privada. Entonces el reclamo de la empresa privada va más orientado a que ellos se están viendo obligados a endeudarse para poder inyectarle recursos a una construcción, lo que demuestra que básicamente el negocio inmobiliario en Chile está asegurado por el Estado. Si se supone que la empresa privada, por ejemplo, es tan eficiente, bueno, aquí vemos que la empresa privada, las constructoras privadas, no pueden o no son capaces, según ellos, de asumir los riesgos para construir. ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Es prácticamente dejarle el negocio asegurado para que ellos construyan a muy bajas tasas de interés, y lo que genera un mayor lucro con la vivienda social. Por ejemplo, de toda la UF que se da por cada una de las viviendas, Gloria hace un momento decía que ronda el lucro o la utilidad que genera cada vivienda en el 10%. Si una empresa, por ejemplo, no consigue créditos, como los que son los préstamos de enlace o los adelantos que entrega el Serviu por el DS49, sin interés, eso es lo que busca la empresa privada. Eso hace que su utilidad ya no sea el 10%, sino que pueda ser el 11, 12, 13 y quizás un porcentaje mucho mayor que desconocemos, porque también toda esta finanza interna, nunca una empresa va a andar mencionando cuánto gana o cuánto pierde, porque esa es la base de su negocio. Entonces ahí hay que tener un ojo crítico desde todos los movimientos sociales. Desde la semana anterior se instaló una mentira que tiene que ver con que el Serviu le debe alrededor de $1.000 millones a las empresas constructoras para iniciar obras. Pero a medida que han pasado los días se ha ido aclarando esta situación, y vemos que el motivo principal de esta supuesta deuda, de esta mentira instalada, tiene que ver con que la Cámara Chilena de la Construcción y también la Asociación de Desarrolladores de la Vivienda Social, que son todas las empresas constructoras privadas, buscaron presionar al gobierno y al Parlamento para que en la ley de presupuesto del próximo año se inyectaran más recursos, que se les traspasara por esa vía a la empresa privada. Entonces hoy en día tenemos que prácticamente lo que está pidiendo la empresa privada es que se le entreguen más recursos públicos para el próximo año para iniciar obras, y eso es inaceptable para el movimiento de pobladores, porque esa plata, en vez de prestársela a los privados a 0% de interés, que todos sabemos que a cualquiera que le presten plata siempre te cobran un interés, tú vas a comprar cualquier cosa y ocurre eso, bueno, ellos le están asegurando el negocio, y ese dinero que podría ser ocupado, por ejemplo, en más viviendas sociales, en mejores construcciones, se prefiere entregárselo a la empresa privada, y la empresa privada lo que termina generando es más lucro con la necesidad de la vivienda de los más vulnerables en este país. Bien, entonces, por lo visto, lo de siempre. Se hace negocio con nuestra miseria. Y pues, con eso hacemos puente a la tercera y última pregunta. El Movimiento Solidario Vida Digna lleva 10 años luchando por una vivienda digna y construyendo comunidades organizadas. Una de estas experiencias es el proyecto de El Guanaco, que sin duda será un gran hito para el movimiento poblador. Con esa idea, ¿cuál ha sido la experiencia de construir El Guanaco y los aprendizajes del movimiento en este contexto de crisis habitacional? ¿Y cómo se posiciona frente a la actualidad de la política habitacional? Bueno, en Movimiento Solidario Vida Digna llevamos 10 años luchando por una vida digna, como lleva su nombre. Y entre los varios proyectos que hay, las iniciativas, nosotros en este caso estamos representando a El Guanaco, que es un proyecto habitacional para 808 familias que se logró con el esfuerzo y con la salida a la calle de la gente, presionando a Serviu, presionando al Ministerio de Vivienda por tener un espacio digno, sin tanta densificación, sin tanta familia viviendo en 1 metro cuadrado como ellos estiman. El proyecto cuenta con, como dije, 808 familias, que logró un metraje histórico que son 65 metros cuadrados, con ascensores en edificios de 4 y 6 pisos, con estacionamiento subterráneo para la gente. Y me parece importante mencionar lo del ascensor, porque estamos proyectando una vida más allá del inmediato, una vida en la que todos vamos a envejecer, todos podemos sufrir accidentes. Entonces, si te toca el 4.º piso,
No quedes encerrado en tu vivienda porque te volviste viejo, porque, no sé, te quebraste la pierna, porque sufriste un accidente o tuviste un familiar que está postrado. Entonces, pensar en el futuro es pensar en la vida digna. También el estacionamiento subterráneo es importante porque no te ocupa la superficie que es la que usamos habitualmente en el diario para distender nuestras vidas, para que los niños jueguen, para que podamos disfrutar, para que tengamos un espacio en el que desarrollarnos más allá del metro cuadrado de la vivienda. Entonces, el guanaco lo consideramos como un hecho histórico, no solamente para nuestro movimiento de pobladores, sino que a nivel nacional, porque queremos levantar un estándar de vida que todos puedan luchar por lo mismo y de ahí hacia arriba. De ahí ir pidiendo más metraje, ir demostrando que las familias necesitamos más que las miserias que nos quieren dar. Y para terminar, quizá respondiendo la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con cómo nos posicionamos frente a la coyuntura de la política habitacional, nosotros como movimiento en general nos posicionamos buscando también cómo la coyuntura nos afecta a nosotros, a nuestra organización. Por ejemplo, un tema hoy en día tiene que ver con cómo se le exige a las familias el aumento del ahorro para acceder a la vivienda. Y eso nosotros creemos que es injusto, y las organizaciones no deberíamos aceptar que se nos exija un ahorro superior a las 30 o a las 40 UF, porque lo que termina pasando es que los comités se desarman, porque mucha gente no tiene cómo ahorrar esa cantidad de dinero de 50, 70 o 100 UF, y por otro lado, los más vulnerables terminan fuera de este tipo de proyectos. Entonces, lo que en nuestro caso ha ocurrido que nosotros desde el comienzo de este proyecto del Guanaco exigimos y acordamos con todas las familias que íbamos a realizar un ahorro máximo de 30 UF a todos por igual. Y por presiones del mismo Servio y la entidad patrocinante decidimos subir el ahorro a las 40 UF como tope, pero eso significó que a pesar de que son solamente 10 UF de aumento, muchas familias han quedado en el camino y han decidido salir del proyecto. Entonces, cuando nosotros vemos otro tipo de proyectos que a las familias le exigen 60 o 100 UF de ahorro extra, lo que termina pasando es que muchas familias quedan fuera, se constituyen comunidades que no están integradas y termina pasando básicamente lo mismo que ocurría en la época de los 90 cuando se hacían las radicaciones obligadas de personas que juntaban de distintos lados de Santiago y los metían todos en una población, y sin que nadie se conociera, sin redes de apoyo, sin redes integradas de las personas con organizaciones fuertes que pudieran hacer frente, por ejemplo, a resolver problemáticas como la violencia o dar una respuesta a través del deporte como alternativa, no sé, al narcotráfico o a otro tipo de cuestiones que hoy en día nos afectan en nuestras comunidades. Y bueno, todas estas condiciones de construcción y del diseño del proyecto de Guanaco que señalaba Gloria, se lograron con un ahorro tope de 40 UF para todas las familias por igual, no haciendo diferencias por porcentajes según el registro social de hogares, que en la práctica termina dividiendo a las organizaciones, y eso nos ha generado una experiencia bastante positiva porque por un lado la masividad de la lucha nos muestra que un camino posible o una vía para lograr esto de una forma un poco más acelerada o acelerando todo este proceso es con la masividad, la organización, el estudio colectivo y la lucha en la calle en distintos momentos. Pero esos momentos desde nuestra perspectiva no puede ser salir inorgánicamente y desordenado llamando a marcha, sino que lo que hay que hacer es buscar el momento oportuno para que la organización pueda resolver su problema y también, como se dice, amplificando nuestra voz a través de los mismos medios de comunicación que nosotros manejamos y también con los que tenemos contacto y que nos apoyan a difundir nuestras ideas. En ese sentido, cuando nosotros nos posicionamos frente a la coyuntura habitacional, que toda la semana está pasando algo, intentamos de que las demandas que nosotros mismos señalamos en nuestros comunicados, en nuestras reflexiones, tengan un asidero real, de que le hagan sentido a las familias. Nosotros en realidad hacemos un llamado a todos los movimientos sociales y de pobladores que pongan un tope de ahorro. No puede ser que el ahorro sea sin un tope, llegando a 50, 60 o 100 UF y que eso sea normalizado, porque lo que termina ocurriendo es que el costo de la especulación inmobiliaria y del suelo, del valor del suelo que las empresas constructoras, las entidades patrocinantes compran a muy bajo precio, después lo venden al doble o el triple a costa del aumento y del ahorro de las mismas familias,
lo que nos termina empobreciendo aún más y también desarmando nuestros mismos proyectos. Entonces, por ejemplo, hoy en día, de lo que planteamos nosotros tiene que ver con que no se le siga, por ejemplo, que aumentando el ahorro a las familias para traspasarlo al costo de compra del suelo, por ejemplo. Lo otro tiene que ver con que se ponga un freno a la especulación inmobiliaria, que las empresas constructoras, que los bancos que compran suelo no hagan lo que quieran con los precios y lo vendan a precios altísimos, en donde el que termina pagando es el Estado con recursos públicos. Y otra cosa importante también tiene que ser que el Estado, a través del Servio o el Minbu, tenga una constructora que permita disminuir los costos de construcción, ya que hoy en día las constructoras privadas, la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, ellos tienen utilidades a través de las viviendas sociales que construyen, tienen un lucro muy alto, y ese lucro, esa plata que se va al bolsillo de sus dueños, podría perfectamente utilizarse en mejorar las condiciones de construcción de las viviendas y en construir muchas más viviendas. Entonces, por eso nosotros creemos que tenemos que siempre mirar con sentido crítico todo aumento de los presupuestos en vivienda, porque esos presupuestos en vivienda lo que terminan haciendo es llenarle y facilitarle el negocio que tienen asegurado las constructoras y no generando una verdadera respuesta a la crisis habitacional, sino que la crisis habitacional la terminan aprovechando los dueños del negocio inmobiliario en este momento. También agregar que como el Guanaco hemos tenido una experiencia muy difícil pero muy grata sobre la comunidad, sobre la unión, en que nuestro comité, nuestras asambleas se mantienen firmes, se mantienen unidas, no caemos en el juego de las municipalidades en donde nos dividen, sacan un porcentaje de este comité, un personaje del otro y hacen un proyecto sin que la gente se conozca. Nosotros luchamos, nosotros tenemos el acuerdo de ir juntos, de conocernos desde antes, de generar la comunidad, de saber quién en realidad es nuestro vecino, de que tenemos el cuidado de no tener personas que realicen violencias, que no sean delincuentes, que no sean narcotraficantes. La comunidad más sana por la que podamos luchar es por la que estamos juntos. No queremos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, cómo hacerlo, porque incluso ahora las municipalidades están haciendo su propia administradora de copropiedad. Y eso lo tenemos que ver nosotros. Nosotros como pobladores, nosotros como vecinos, nosotros tenemos que decidir todo eso. Nosotros tenemos que trabajar en nuestro proyecto de una vida digna, de una comunidad. Ahora, todos los proyectos son por copropiedad, entonces tenemos que empezar a trabajar eso desde antes, no en el momento en el que uno se va a vivir. Tenemos que mantener la unión y es por lo que estamos luchando. Es un trabajo difícil, es un trabajo largo, metódico, donde tenemos que darle impulso a los vecinos, darle fuerza, darles valor, conocimiento, prepararlos. Siempre estamos realizando talleres, asambleas educativas, les entregamos la información, les explicamos la información. Nosotros queremos una comunidad informada, una comunidad preparada y una comunidad que lucha por sus derechos, por sus necesidades y por la vida digna. Excelente, vecinas. Y con ello, pues, vamos a ir concluyendo el episodio del día de hoy. ¿Qué les parece si compartimos unas reflexiones finales para nuestras vecinas? Para concluir, es importante mencionar que Movimiento Solidario Vida Digna da a conocer por ser proactivo, por salir a la calle, por la lucha, por la educación, por la organización. Somos un movimiento que pone sobre la mesa los temas, propone soluciones, no solamente se queda en el esperar, sino que sale a buscar esas soluciones que también tiene objetivamente. Y sobre todo la organización de territorio, la organización de los vecinos, de los pobladores, organización que nos ha llevado a conseguir los proyectos, que nos ha ayudado a que la gente entienda cuál es su lugar y luche por lo que en realidad necesita, no por las migajas que les quieren dar o lo que le dicen que necesita. Bueno, también para finalizar con una reflexión, nosotros como movimiento pensamos que octubre es un mes súper importante para los pobladores porque es la fecha en donde en todos los niveles se definen los presupuestos de los siguientes años.
Entonces todos los años octubre siempre va a ser un mes de lucha porque es el mes en donde se define el presupuesto en el Parlamento y también en los ministerios. Y si nosotros dejamos pasar este momento, en noviembre, diciembre ya va a ser demasiado tarde para comenzar a reclamar por cuestiones que en realidad se definieron antes. Entonces ahí el llamado a los movimientos es a estudiar la política de vivienda, ver cuáles son las ventanas para nosotros movilizarnos y presionar a través de distintos métodos de la lucha en la calle, de la difusión de ideas y también, como decía la Gloria, educándonos, estudiando con nuestros compañeros. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de esta cartilla de educación popular que hemos producido también en el Pincoyazo, pues, que es la cartilla número 2, Política Neoliberal de Vivienda Social. Con esta nosotros proponemos un análisis, una forma de criticar la política neoliberal de vivienda y creemos que es un camino y una interpretación que puede ser crítica y puede servir mucho para posicionarnos y avanzar en nuestras demandas. Y desde esta mesa les invitamos a visitar nuestra página web www.msvidadigna.org, pues allí podrás acceder a todas nuestras redes sociales y especialmente a nuestros canales de comunicación directa, WhatsApp y Telegram. Todo eso en, nuevamente, www.msvidadigna.org. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok con @vdsanjoaquín, desde donde podrán enterarse de lo último o acceder a otras redes que prefieran. Sugerimos especialmente visitarnos al WhatsApp o el Telegram, pues ahí les aseguramos que les llegarán todas las notificaciones, sin spam, lo prometemos, de nuevos episodios y noticias del movimiento de San Joaquín. Nos escucharemos justo aquí en El Cawin, cawineando desde la Puebla. Hasta la próxima.